Muy bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy son las oportunidades y desafíos de las fintech en el Perú. Cuando hablamos de fintech, vamos a tener que darnos cuenta que se relacionan dos términos importantes, tecnología y finanzas, ¿no? Que lo vamos a ir analizando poco a poco. El objetivo de esta ponencia es analizar las oportunidades y desafíos de las fintech en Perú. Pero primero debemos mencionar el tema de la inclusión financiera, ¿no? La inclusión financiera significa que personas, empresas puedan tener acceso a diferentes productos financieros, ¿no? Y que estos sean útiles y que satisfagan sus necesidades. Por ejemplo, el Banco Mundial menciona que se debe garantizar las transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguros, ¿no? Pero estos deben ser ofrecidos o prestados de una manera responsable y sostenible, ¿no? Por ejemplo, ahora que con este tema de la pandemia se ha visto evidente este problema, esta dificultad, ¿no? De que muchas personas no podían recibir, por ejemplo, los bonos, ¿no? Porque no tenían una cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos el problema, la falta de inclusión financiera, en este caso en nuestro país, que lo vamos a detallar más adelante. También es necesario una mayor cobertura de los servicios financieros, ¿no? Esto va a ayudar a las personas de escasos recursos, por ejemplo, a acceder a fuentes de financiación, ¿no? Liberando sus ingresos para invertir en aspectos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ahora nos encontramos con la siguiente situación, ¿no? Por ejemplo, algunos estudiantes me dicen, estoy recibiendo mis clases desde un celular, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que este estudiante, un docente, también a veces ocurre lo mismo, cualquier ciudadano en general pueda acceder a un microcrédito, ¿no? De repente 200, 300 soles y poder comprarse una tablet, por ejemplo, ¿no? Esa cantidad en un banco, de repente para ese monto te piden boletas de pago, te piden incluso hasta un garante, etcétera, ¿no? O no te quieren dar, ¿no? A veces te dicen, no, de 1000 soles para adelante. Entonces, ahí vemos que este tipo o vamos a analizar que este tipo de fintech son muy importantes para mejorar la inclusión financiera, ¿no? Tenemos también que la Superintendencia de Banca y Seguros, AFP en nuestro país, por ejemplo, menciona que en la inclusión financiera se debe buscar el acceso, el uso y la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de ahorros, créditos, pagos, seguros, pensiones. $1.700 millones de adultos en todo el mundo no disponen de una cuenta bancaria, de los cuales 1.100 millones disponen, no obstante, de un teléfono móvil. Y ahora hay un caso interesante, miren, en África, específicamente en Kenia, la expansión del dinero móvil permitió sacar de la pobreza un 2% de los hogares del país, ¿no? Entonces, o sea, tenemos una herramienta, digamos, muy importante que puede ayudar a las personas muy pobres a nivel mundial, ¿no? Un ejemplo de las oportunidades y desafíos analizados por el informe son las nuevas tecnologías y la tecnología financiera, o también llamada fintech, ¿no? Que es la innovación digital habilitada en el sector financiero. Por ejemplo, la ONU menciona que más de 500 millones de personas han obtenido acceso a servicios financieros en los últimos años, por lo que el atractivo de las fintech es evidente, ¿no? Entonces, debemos mencionar también que las fintech, pues al final es un emprendimiento tecnológico, ¿no? Las llamadas startups, ¿no? Que tenemos que a nivel mundial, por ejemplo, hay algunos países que están muy adelantados, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ese sector del Silicon Valley, Israel también en Tel Aviv, ¿no? En Colombia, México. Por ejemplo, acá en nuestro país, aparte de Lima, de repente hay algunos emprendimientos, ¿no? O startups, y Arequipa también se menciona como las regiones, ¿no? Miren, por ejemplo, acá en la parte inferior nos muestra países con mayor potencial de inclusión financiera, ¿no? Se habla, por ejemplo, o se menciona ahí, en primer lugar tenemos por ejemplo, a China, ¿no? Tenemos a Rusia,
Nigeria, Turquía, México, Colombia, etcétera, ¿no? Luego tenemos también los resultados de la inclusión financiera. Acá podemos observar que, por ejemplo, la posición global entre los países emergentes, por ejemplo, Colombia tiene un buen puntaje, 82 puntos, Perú 80, Uruguay 76, México 74 y la India 71. Las fintechs, vamos a hablar un poco más sobre las fintechs, ¿no? Son los nuevos operadores, como esto denominamos fintech, apuntan hacia aspectos rentables del negocio bancario, ¿no? El cual a su vez se encuentra en un punto de inflexión con una creciente amenaza de interrupción. Lo que sucede es que al inicio, por ejemplo, algunos directivos o gerentes de bancos, como vamos a ver más adelante, por ejemplo, mencionaban que lo veían a las fintechs como una competencia, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta que más bien ellos les ayudan, como decíamos, a la inclusión financiera, o sea, a captar más clientes que al final pasan a utilizar otros servicios de los bancos. Entonces ahora hay una situación que se denomina de cooperación, ¿no? Incluso a nivel mundial muchos bancos están invirtiendo en las startups, en este tipo, específicamente en las fintech, o incluso lo están adquiriendo, ¿no? No dice entonces, es decir, el acecho de los competidores no tradicionales ha ido ganando fuerza en la industria financiera, ya que estas empresas están dirigidas a diferentes servicios bancarios, tales como pagos, administración de finanzas personales, préstamos, inversiones y actividades de banca central, ¿no? O sea, las fintech a nivel mundial cada vez más están gestionando una mayor cantidad de dinero. La banca tradicional hoy en día está amenazada ante la llegada de las empresas fintech, y aunque algunas de ellas se han asociado o han sido adquiridas por los bancos, se estima que desplazarán de manera significativa a la banca en varios segmentos de su negocio, sobre todo en poblaciones más jóvenes, ¿no? Es como, permítanme hacer una analogía, ¿no? Es el caso de por ejemplo, de las librerías tradicionales, ¿no? Ahorita queremos comprar un libro, ¿no? Por ejemplo, entramos a Amazon y bueno, en unos días o el tiempo establecido por ellos nos estarán entregando este pedido, ¿no? Entonces, pero ¿y qué sucedió con las librerías tradicionales, no? Igual, miren, va a ocurrir con los bancos, ¿no? Cada vez sus servicios que eran brindados por ellos están siendo ahora brindados por las fintechs, ¿no? Y pasará un tiempo, como dicen muchos expertos, que va a aparecer una fintech tipo Amazon, de esas dimensiones de Amazon, ¿no? Y que va a brindar o va a captar los clientes usuarios o usuarios de estos bancos tradicionales, ¿no? Incluso ya tenemos que Google, Facebook, ya están entrando a este segmento de lo que se denomina fintech. Entonces son unas amenazas reales, digamos. Luego tenemos que los participantes destacaron la importancia de un marco regulatorio que favorezca la entrada de nuevos actores, el papel del fintech y de la regulación, para facilitar los requerimientos de conocer al cliente, fortalecer la interoperabilidad y una gestión de riesgos apropiada, ¿no? Esto lo dijo el FMI. Miren, a nivel mundial se están tratando de regular estas fintechs, ¿no? Sacar leyes, normas que permitan regularlas y sobre todo para proteger también a los clientes, ¿no? Acá en nuestro país también hay unas iniciativas que lo vamos a analizar más adelante. Vamos a ver un caso muy importante a nivel mundial, ¿no? Tanto por la población, ¿no? Como sabemos, China tiene más de 1.500 millones de habitantes. China ha establecido un Centro Nacional de Certificación de Tecnología Financiera FinTech en la municipalidad de Chongqing, dijo el Banco Popular de China. El establecimiento del centro en Chongqing marcó un paso significativo en la implementación del Plan de Desarrollo de Tecnología Financiera y es una medida activa para mejorar el marco regulador para la FinTech, dijo Fan Yifei, vicegobernador del Banco Popular de China. Se espera que se convierta en una autoridad de certificación de primera clase y guardián de la integridad, innovación y seguridad de las fintech.
y se esfuerce por convertirse en la columna vertebral del sistema de gobernanza conjunta para fintech en China, fortaleciendo el desarrollo de calidad del sector financiero. Miren, en China, por ejemplo, ahí debemos saber lo siguiente, ¿no? Ahí, ¿por qué a nivel mundial China tiene un gran despegue en cuanto a las fintech? Bueno, ahí hay un apoyo, como ustedes de repente han escuchado, un apoyo importante del gobierno, ¿no? Como sabemos, es un estado, pues, es un estado en donde, en este caso, el Partido Popular Chino tiene una gran importancia y, ¿no? y apoya, en este caso, decididamente al uso de la tecnología, ¿no? Al uso intensivo de las TICs en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo en este caso que estamos analizando, el tema de las finanzas, ¿no? Entonces, han invertido millones de yuanes, allá es el yuan su moneda, millones de yuanes para que estas fintech o estos emprendimientos tecnológicos puedan despegar, ¿no? Madurar e incluso crecer, ya están llegando a diferentes partes del mundo. Incluso, miren, por favor, si pueden visualizar en la parte inferior, podemos ver los mendigos, miren. Acá cuando salimos de repente a la calle encontramos un mendigo que extiende la mano y le damos una moneda, ¿no? Allá los mendigos ya usan las TICs, ¿no? Observen, por ejemplo, ahí el mendigo simplemente coloca su código, ¿no? Coloca ahí el código o coloca el número de el código QR, perdón, o coloca el número de su teléfono celular, ¿no? Igual acá pueden verlo ahí colgado también, lo puede llevar, y de esa manera las personas que quieren colaborar con estos mendigos pueden transferir dinero de una manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, en China incluso se menciona que el 10% más o menos se realiza las transacciones de manera tradicional, ¿no? O sea, pago con billetes o monedas. El resto es básicamente cerca del 80% con aplicativos móviles y el resto del porcentaje, por ahí están las tarjetas de crédito, ¿no? Incluso dice que son mal vistas ya las personas que quieren pagar en efectivo, ¿no? ¿No? Como ustedes ven, ni los mendigos siquiera lo aceptan ya. Entonces, son casos que nos hacen reflexionar, ¿no? Nos hacen pensar en qué situación estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo nos encontramos actualmente? ¿Cuál es la distancia a la cual nos encontramos, ¿no? La gran ventaja que nos están llevando este país y otro, ¿no? Otro ejemplo también interesante que podemos mencionar es, por ejemplo, Suecia, ¿no? Suecia también igual ya ha dejado prácticamente de lado las transacciones tradicionales, ya poco se aceptan los comercios, las monedas o billetes que les decía, ¿no? Más es pagos electrónicos, ¿no? Y así esto se está expandiendo a nivel mundial, ¿no? En Europa, por ejemplo, de las 481 rondas de financiación llevadas a cabo en el 2019, 9 fintechs acapararon el 42% de dicha inversión. 9 de estas firmas son británicas o alemanas. No hay ninguna española en esta lista. La startup de Europa que obtuvo más financiación es la germana Wirecard, una plataforma de pagos con 900 millones de euros de recaudación y cuyo principal inversor es SoftBank. Es un banco japonés, ¿no? que ha invertido en varios emprendimientos tecnológicos a nivel mundial, ¿no? Tiene inversiones en Silicon Valley y en otros, en Israel, etcétera, ¿no? Todo lo que es tecnología ellos invierten. Entonces, por acá también nos muestra alguna de las 15 fintechs más valoradas o con mayor valor en Europa. Luego tenemos, pasamos al continente americano, y aquí ya podemos observar Canadá. El crecimiento del sector fintech en Canadá cuenta con varias barreras de entrada, entre las que destacan la compleja estructura regulatoria del país al respecto, los altos costes requeridos para el cumplimiento de las normativas existentes y el bajo nivel de acceso a financiación, de acuerdo con un estudio del Competition Bureau en Canadá, ¿no? Esto es del 2020, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, que acá nos dice algunas barreras, ¿no? De repente, como dice, barreras de entrada, pero también ellos, por ejemplo, el gobierno canadiense, pues apuesta mucho por apoyar a las TICs, ¿no? Al uso intensivo de las TICs, ¿no? Ahí podemos mostrar
las top 10 fintech que tienen como base Canadá. Entonces, que poco a poco se están expandiendo y están en sectores como pagos, banco, crédito, crowdfunding, trading, comercio, inversiones, seguros, transferencia de monedas, ¿no? Por ejemplo, muchas de las grandes empresas desarrolladoras de software tienen su base en Canadá, igual con los videojuegos, ¿no? Incluso hace unos años conversé con un amigo que es compañero en promoción acá de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de Lambayeque, y está trabajando en Canadá, y me mencionaba la gran inversión que se realiza ahí en el tema de esto de desarrollo de software, ¿no? Él está como programador allá, ¿no? Le gustaba siempre la programación y bueno, está ahí como programador y hablaba maravillas, ¿no? Del gran desarrollo tecnológico que se da allá, ¿no? En este caso de Canadá. Y como nos dice ahí, pues la normativa sí es estricta, ¿no? Entonces, pero de repente para una empresa extranjera ingresar, pues va a tener muchas limitaciones, ¿no? Pero ellos fomentan bastante lo que son emprendimientos nacionales, ¿no? Luego tenemos que en América Latina no se ha quedado al margen de esta evolución, produciéndose un marcado crecimiento en los emprendimientos fintech, mientras que la regulación en la mayoría de los países es aún incipiente. En el 2019, el sector fintech en Uruguay estaba compuesto por 63 empresas, operando en diversos segmentos. Otro caso es México, ¿no? México también es uno de los países con el mayor y mejor ecosistema fintech en América Latina, pues tiene una gran variedad de plataformas en distintos sectores tecnológicos y financieros, ¿no? En especial en empresas de crowdfunding, ¿no? Por ejemplo, incluso algunas fintech latinoamericanas, ¿no? De otro país, de Colombia, Argentina, de repente hasta Brasil, a veces recurren como financiamiento a México, ¿no? Porque ahí también hay un número importante de los denominados inversores ángeles, ¿no? Inversores o personas que invierten en sectores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estuviéramos realizando un emprendimiento tecnológico, una fintech acá en el Perú, pues un banco va a ser difícil que te lo financie, ¿no? Eso ocurre a nivel mundial. Entonces, los que se encargan de financiar estos tipos de emprendimientos tecnológicos se denominan inversores ángeles, ¿no? Porque en este tipo de emprendimientos, pues de hecho que el riesgo es mayor, ¿no? Pero ellos ya con su experiencia participan en este tipo, porque al final si logran éxito, pues de repente van a obtener un gran retorno, ¿no? Es como las empresas que invirtieron en Facebook, en Google y otras, ¿no? En Rapid, por ejemplo, ¿no? En Rapid de Colombia, ¿no? Entonces han invertido y el retorno es muy elevado, ¿no? Si es que hay el éxito, como vuelvo a repetir. Por ejemplo, en el caso de México, el mayor porcentaje de las fintech así es la Ciudad de México, ¿no? Después está otras, Guadalajara, Monterrey, etcétera, ¿no? Esto al final sucede en casi todos los países, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, en el Perú, también, ¿no? La mayor cantidad de fintech, pues, están localizadas en Lima, ¿no? En Argentina igual, en Buenos Aires, etcétera, ¿no? Muy bien, incluso ellos, ustedes pueden observar en la parte inferior derecha, ¿no? Se habla de la nueva ley de fintech de México, ¿no? Esta ley que abarca todo lo que es el crowdfunding. El Bitcoin también ya se está en algunos países regulando, ¿no? Aunque hay algunos inversores importantes a nivel mundial que no le tienen mucha, digamos, confianza a este tema del Bitcoin, ¿no? Luego están normas regulatorias y también, esto también es a nivel mundial, se tiene mucho cuidado con el lavado de dinero, ¿no? Que no ingrese pues, dinero a estas fintechs proveniente del narcotráfico, del terrorismo, ¿no? De la corrupción, etcétera, ¿no? Eso también, de todas maneras, en cualquier ley se va a tomar en cuenta, en cualquier parte del mundo. En Colombia también. Colombia Fintech también da cuenta de la operación de 5 sociedades especializadas, ¿no? Que pueden captar recursos del público y prestar servicios como pagos, transferencias, giros y recaudos
aunque no están facultadas para otorgar financiamiento, ¿no? Como debemos dar a conocer, por ejemplo, en Colombia el desarrollo del software ha alcanzado un nivel muy importante, ¿no? Por ejemplo, el año pasado he estado trabajando en una universidad donde el campus virtual ha sido desarrollado en Colombia, ¿no? Lo que le decía de Rapid también en Colombia. Acá en nuestro país, por ejemplo, también hay servicios de mensajería, entrega, por ejemplo, ¿no? Es colombiano, o sea, tiene muchas empresas que empiezan así, como emprendimientos y logran escalar tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial, ¿no? Hay un ecosistema tecnológico muy importante, ¿no? Acá debemos mencionar, permítanme mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, le hacían entrevista a varios emprendedores, por ejemplo, de Silicon Valley, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, él, acá nosotros toleramos el fracaso, ¿no? Más bien buscamos personas que hayan fracasado 5 o 6 veces, porque ellos ya conocen el camino que no deben seguir, ¿no? Que no deben seguir para fracasar, ¿no? Y el cual deben evitar para poder llegar al éxito, ¿no? En cambio, unos autores también nos mencionaban, por ejemplo, de que en cambio aquí en Latinoamérica, más bien, si un emprendedor fracasa, más bien es marcado para toda su vida, ¿no? Le ponen ya lo conocen como que fracasó y no le van a dar más oportunidades, ¿no? Entonces nos dicen que esa es la causa de repente de la poca innovación, ¿no? Tener un ecosistema tecnológico frágil, ¿no? Entonces también es parte de la cultura, ¿no? Que tal vez poco a poco se pueda ir cambiando, mejorando para estar a los niveles de otros países más desarrollados, ¿no? Luego tenemos el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, mediante su laboratorio de innovación, el BID Lab, nos dice que aprobaron una operación de préstamo y cooperación técnica para ampliar la cobertura y acceso de servicios financieros para la población de bajos ingresos, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿no? También ahí hay dificultades en este tema. A través del uso de nuevas tecnologías digitales y del fortalecimiento de su ecosistema de servicios financieros digitales, ¿no? Bueno, Bolivia sí tiene pues tiene problemas en cuanto a inclusión financiera, incluso mayores que acá que el Perú, ¿no? A nivel de Latinoamérica también es importante mencionar que existen varias asociaciones fintech, ¿no? Por ejemplo, en Colombia agrupa todo lo que es estos emprendimientos fintech. En Colombia tenemos también en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera, ¿no? Incluso tenemos también, o existe una fintech, una asociación fintech iberoamericana, ¿no? Que agrupa a las antes mencionadas, ¿no? Entonces, como nos dice acá, actualmente la alianza la forman 13 asociaciones que representan a 20 países iberoamericanos, ¿no? Argentina, Brasil, Perú, Chile, Colombia, etcétera, ¿no? Metodología. La investigación presenta un diseño cualitativo interpretativo de tipo documental, el cual precisó la selección y el registro de los datos. En la presente investigación se han seleccionado 27 documentos realizados en el periodo 2015-2020, incluyendo artículos científicos, artículos de revisión e información de sitios web de organizaciones reconocidas. Las palabras claves utilizadas en las búsquedas fueron fintech e inclusión financiera. Para la selección de los documentos se usaron como criterios el año de la publicación, la pertenencia con la investigación y ser una fuente confiable. Después de la lectura de cada documento se procedió a ingresar los datos a una matriz bibliográfica que sirve para catalogar los documentos de acuerdo con categorías, ¿no? Ahí tenemos las columnas nombre, tipo, objetivos y conclusiones. Esto fue adoptado de Barrero y Rosero, un estudio del año 2018. Resultados. Vamos a ver primero los desafíos de las fintech en Perú, acá en nuestro país. Fernando Eguiluz, que es el CEO de BBVA en Perú, en una entrevista concedida para la agencia de noticias EFE, afirmó
que en Perú más del 80% de las transacciones se hacen de manera física, ¿no? Así que estamos también trabajando mucho a nivel de comercio para que se pueda recibir de manera mucho más fácil el tema de los pagos y terminar procesos end-to-end de manera digital, ¿no? Hace un momento hablábamos de que en China casi el 90, bueno, más del 90% eran transacciones electrónicas, ¿no? En cambio aquí en nuestro país lo contrario, más del 80% son transacciones que se hacen de manera física, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy mostrando unas imágenes, ¿no? Y de hecho que ustedes lo han visto por los medios de comunicación, largas colas, por ejemplo, para cobrar el bono universal, ¿no? O queremos pagar un servicio, cola, ¿no? Queremos pagar la universidad, hay que hacer cola, ¿no? Entonces, todo estaba diseñado y lo peor es que nos sentíamos contentos de hacer cola, ¿no? Nos sentíamos contentos de hacer las transacciones de manera física, ¿no? Pero recibimos, entre comillas, una cachetada de este tema de la pandemia y nos hizo ver que había que cambiar. En este caso no era las buenas, sino a las malas, ¿no? Y ahora pues vemos la necesidad, ¿no? De muchas veces de cómo hacer ese pago online, ¿no? Tenemos dificultad. Para empezar, debemos tener en cuenta que en nuestro país, por ejemplo, hay todavía una tasa importante del denominado analfabetismo digital, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio pena ver un docente de la Universidad de San Marcos que no sabía usar una computadora, ¿no? Para entrar a su clase, ¿no? O estudiantes igual, ¿no? Que a veces no podían pues conectarse, o a veces otro problema, la falta en este caso, de dispositivos, ¿no? A veces el estudiante, también hay que decirlo, tiene un smartphone de 700 soles o de 1000 soles, pero no tiene una laptop o no tiene una tablet para llevar sus clases, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre en mis clases le digo, a ver, vende tu smartphone, le digo, pues, porque a veces se quejan, no tengo computadora, le digo, vende tu smartphone, que te ha costado 800 soles y cómprate una laptop de segunda o una tablet de 300 soles y ahí vas a poder descargar tus archivos PDF, etcétera, ¿no? ¿No? Lo que ha hecho, por ejemplo, se menciona China, ¿no? Hace años, acá hubo una tablet y con los libros en formato digital de toda primaria, toda secundaria, y listo, ¿no? Ya no te preocupas porque este alumno tenga internet o no tenga internet, ¿no? Entonces, o sea, hay soluciones, hay cosas que podemos hacer, pero lamentablemente en nuestro país, como por ahí un pensador dijo, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer. Continuemos a ver. Según la encuesta realizada por el Global Findex en el 2017, hay 4 razones principales que hasta ese entonces derivaban en que solo el 29% de la población adulta tuviera una cuenta financiera, ¿no? Acá, por ejemplo, la falta de dinero, los altos costos de mantener una cuenta. Por ejemplo, acá en nuestro país ya ha salido recién una ley en la cual obligan, ¿no? Eso hay que decirlo con mayúsculas, obligan a los bancos a que tengan al menos una cuenta con costo de mantenimiento cero, ¿no? No había otra manera de hacerlo, en este caso, al sector bancario, ¿no? O lo que está pendiente, por ejemplo, está que se regulen también las tasas de interés, ¿no? Como sabemos, a nivel latinoamericano y mundial, las tasas más elevadas están acá en el Perú, ¿no? 150 hasta 200% te cobran, ¿no? Por ejemplo, hay un banco, vamos a poner el nombre, porque es verdad, Sara Falabella, por ejemplo, le creo que cobra 30% de su tasa, ¿no? De interés, en cambio aquí está como 150, ¿no? Porque nadie lo regula. Entonces, eso aleja, pues, ¿no? Eso aleja o limita la inclusión financiera también, ¿no? Otro aspecto es la distancia al punto de acceso más cercano al sistema financiero, ¿no? Por ejemplo, esto también, yo siempre lo indico, ¿no? Muchas, y lo sabemos, ¿no? Muchas de las personas o las autoridades que tenemos, pues solo conocen Lima, ¿no? Como ese candidato que le preguntan cuánto es el sueldo mínimo y no sabía, ¿no? O de repente le preguntas, me acuerdo que hace tiempo tuve una entrevista también en Lima en una universidad y le digo, yo he estado trabajando porque hace 4 años estuve más o menos trabajando acá en la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza y le digo, he estado trabajando ahí y me dice, le digo, en la región Amazonía, ¿y dónde queda? Me decía, y era peruano, pero él conocía Lima y por ahí lugares cercanos, ¿no? No sabía ni siquiera que la región Amazonas estaba en el Perú. Entonces,
hay muchas situaciones que en este caso pues, no ayudan a solucionar los problemas, ¿no? Entonces, vivimos en un lugar alejado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estaba en Bagua Grande, Bagua Chica, en Jaén, quería de repente hacer un depósito y a veces no había un punto no había un cajero, por ejemplo, Banco de la Nación, son escasos, ¿no? Donde realizar un depósito. Entonces, no había cómo pagar a veces hasta de la línea telefónica, ¿no? Y si estamos hablando de ciudades importantes, ¿qué será si nos alejamos? Distritos, comunidades, caseríos, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, estamos en una situación crítica, ¿no? Ojalá que Dios ilumine a alguno de nuestros candidatos, nuestras autoridades, ¿no? Y vean de que hay mucho por hacer, pues, ¿no? Este estudio en Perú muestra que las fintech analizadas innovan por la alta competitividad en el sector, la necesidad de crecer y principalmente porque su propio modelo de negocio así lo exige. Sin embargo, existen barreras que dificultan sus innovaciones como la falta de prioridad de parte de sus aliados, el acceso al financiamiento y la demora de la regulación respecto a nuevas tecnologías como la identidad digital, ¿no? Entonces, hay factores que todavía pues están, como mencionamos ya varias veces, limitando estos avances acá en nuestro país. También, no, miren, no solamente son, como hemos mencionado, limitaciones o problemas, ¿no? También hay oportunidades de las fintech acá en nuestro país, acá en el Perú. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP mencionó en el foro que viene evaluando una propuesta regulatoria integral para incorporar a las fintech en el marco normativo, sin limitar su desarrollo y su crecimiento. También que conforme al literal del artículo 2 del decreto de urgencia 013 del 2020, un decreto que se sacaba este año, decreto de urgencia que promueve el financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups, dicha norma tiene como finalidad impulsar el desarrollo productivo y empresarial a través de instrumentos de servicios no financieros, tales como iniciativas clúster a nivel nacional, fortalecimiento e incentivo de los procesos de internacionalización de las MIPYME, así como de empresas exportadoras a que se refiere el decreto legislativo 1403, que impulsa el fortalecimiento de las empresas exportadoras en el Fondo MIPYME, la promoción del acceso al financiamiento de emprendimientos dinámicos y de alto impacto y la ampliación de los servicios tecnológicos que brinda el Estado, ¿no? O sea, para muchos expertos en esta área, nos dice que es un buen paso el que se está dando con este decreto de urgencia, ¿no? Doctor Ríos. Sí, ya voy a terminar. Disculpe la interrupción. Sí, le quedan 5 minutos. Ya, muy bien, ya voy a terminar. Muchas gracias. Entonces, tenemos acá también una entidad que se llama Produce, nos dice, Produce busca promover el financiamiento de las MIPYME, emprendimientos y startups, ¿no? Otorgándoles mejores condiciones para obtener liquidez y facilitar la expansión de su producción, ¿no? Esto ha sido publicado, ya está, como hemos mencionado, este año. Este paquete de beneficios que incorpora este decreto mencionado es un paso necesario para el desarrollo de la industria Venture Capital en el Perú, lo que hablábamos, ¿no? De los inversores ángeles, entidades que ayuden a financiar este tipo de emprendimientos. Y se espera que abran las puertas al desarrollo de modelos de negocios innovadores y más competitivos. En nuestro país, este fenómeno no ha sido ajeno. Muchas actividades que normalmente los peruanos realizábamos de manera presencial han tomado una forma virtual por completo. Dos buenos ejemplos, el cambio de divisas y pagos digitales, ¿no? Hay muchas fintech que se están dedicando a ese rubro. Asimismo, si bien entre el 88 y el 90% de las fintech se concentran en Lima, el mercado está también creciendo en provincias. En ese sentido, la ejecutiva espera una mayor descentralización de este segmento en las regiones y que en ciudades como Arequipa, Cusco, Tacna y el norte del país se está viendo emprendimientos financieros basados en tecnología. Arequipa, por ejemplo, se ha convertido en un hub importante para la innovación. La Asociación Fintech del Perú 2019, acá en nuestro país tenemos esta asociación,
tiene más de 73 empresas asociadas y afiliadas, ¿no? Y tiene como propósito construir un ecosistema fintech sólido, inclusivo, innovador de productos y servicios financieros. La especialista en emprendimientos de Innovate Perú, Evelyn Gómez, presentó la siguiente figura, ¿no? Acá se muestra, nos dice que hay, para ella, bueno, 130 fintechs identificadas en el Perú, 23% se dedican a pagos y remesas, 20% financiamiento, 18% cambio de divisas, entre otras. Hay más de 50 iniciativas a partir del año 2016, van aumentando la cantidad de fintech. Y el 61, por ejemplo, el 61% de las 51 fintechs que hay en el Perú se concentran en los rubros de pago, préstamos y casas de cambio. Detectó el estudio Panorama del ecosistema fintech. También tenemos a Salcantay Partners, una entidad que gestiona inversiones en mercados emergentes, que también va a lanzar un fondo de Venture Capital acá en nuestro país, ¿no? Y va a ayudar a este ecosistema, ¿no? A ver, vamos a ir finalizando. Y conclusiones. Se necesita, podemos decir que se necesita en el Perú mayores incentivos económicos para la creación de las fintechs, mejorar el entorno del emprendimiento con mentorías e inversores ángeles, apoyo decidido por parte de los gobiernos centrales, regionales y locales, ¿no? Y tratar de invertir en lo que es tecnología, ¿no? De repente, aparte de pensar solo en la minería, agricultura, pues también que es un aspecto muy importante, ¿no? Las universidades deben liderar el desarrollo de las fintechs, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer con unos estudiantes estábamos viendo eso de comercio electrónico, ¿no? Uno de ellos ya me estaba mostrando que desarrolla aplicaciones móviles, ¿no? Entonces también por ahí nosotros como docentes podemos orientar a nuestros estudiantes que ingresen a este mundo de las fintechs, ¿no? Como el caso de universidades de Brasil, ¿no? Que viven, por ejemplo, de patentes, incluso tienen empresas. El caso más resaltable en Brasil es la Universidad de Campiñas, ¿no? Igual podemos imitar y lograr ese tipo de resultados. Bueno, acá están las referencias y estoy culminando la exposición. Muchas gracias. Si tuvieran algunas preguntas, adelante. Muchas gracias, doctor Ríos. Vamos a pasar a hacerle las preguntas. ¿Cómo podría Perú aprovechar las tecnologías financieras frente a otros mercados como el americano o el asiático? Ya. Lo que podría hacer en todo caso nuestro país, pues, es imitar, tratar, como le decía, de imitar o ver, por ejemplo, los sectores más importantes, ¿no? En cuál se puede llevar a cabo esto, ¿no? Como he mencionado, no solamente el cambio de divisas, también es importante, por ejemplo,